Un poquito más, hablamos de historia argentina, con Beto Gaitán, que siempre nos trae una curiosidad. Hay gente que por ahí la hemos escuchado nombrar, de algunas sabemos más, de algunas sabemos algo y de otras solamente porque se las nombra en una canción. Tal es el caso de alguien que es nombrado y que es glorificado y es puesto a nivel de héroe en la marcha de San Lorenzo. Todo el mundo la cantó, todo el mundo la conoce. ¿Y quién no ha reconocido en algún momento al heroico Cabral, al soldado Cabral? Y bueno, pero sabemos hasta ahí, sí, que fue, lo sacó del caballo, debajo del caballo San Martín y vino uno de atrás y lo chució. Y ahí terminó Cabral. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa? Hemos muerto, ¿cómo es que dijo? Muero contento, hemos vencido al enemigo. Dicen que fue las últimas palabras. Pero después de ahí no se supo más nada. Por eso Beto nos lleva a saber un poquito más sobre la vida de este héroe argentino, el sargento Cabral. Lo descubrimos en Argentinos sin Domesticar TV. Hoy en Argentinos sin Domesticar TV vamos a entrar en un territorio donde la historia oficial se mezcla con silencios, con mitos y con esa necesidad tan argentina de reinventarse a sí misma. A ver, si yo les pregunto, para ustedes, ¿quién fue Juan Bautista Cabral? Y la respuesta inmediata va a ser el héroe de la batalla de San Lorenzo, aquel que le salva la vida al general San Martín. Pero detrás de ese acto heroico hay algo que pocas veces se cuenta, el origen étnico y social de Cabral. Y ahí cuando uno tira un poquito del hilo de la historia, aparece un país que todavía no estaba terminado, un país que empezaba a preguntarse qué era esto de ser argentinos. Y aparece otro detalle que tampoco es casual. Quien escribió la letra de la Marcha de San Lorenzo, esa que nos hicieron cantar hasta con los ojos cerrados, también puso su granito de arena en esa construcción del héroe nacional. Y eso nos lleva a otra historia mucho más profunda. ¿Cómo puede ser que el gaucho, el perseguido por las élites de 1880, 1860, 1880, de pronto terminó convertido en el símbolo nacional por excelencia? Porque ahí, justamente ahí, está el punto central de esta columna. Las élites, al llegar a la Argentina millones de inmigrantes, entendieron que había que inventar una identidad nacional y eligieron justamente al gaucho, al mismo que antes llamaban vago, ladrón y mal entretenido, para construir justamente esa identidad. Cabral, la Marcha de San Lorenzo y el gaucho nacionalizado son tres piezas de un mismo rompecabezas. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Cabral, el héroe afrocriollo que la historia blanqueó. A ver, los documentos parroquiales y testimonios de aquella época coinciden en algo que en rara oportunidad o rara vez se dice en voz alta. Juan Bautista Cabral era afrodescendiente, era un zambo, hijo de una mujer negra, esclavizada, luego liberta, un hombre que provenía de los sectores más humildes de Corrientes. No era un notable, no era un hacendado, no era parte de las familias, entre comillas, importantes, era un hijo del pueblo, un criollo pobre, moreno, que hablaba guaraní y castellano mezclado, como casi todos los de la campaña sanmartiniana. Cuando Cabral cayó herido en San Lorenzo, su frase real o reconstruida fue: muero contento, hemos batido al enemigo. Esa frase empezó a circular muy rápido. Pero acá viene lo importante. Su origen afrocanizado fue prolijamente borrado al momento de convertirlo en héroe nacional. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque en 1813 y también después, las élites, las clases altas, nunca imaginaron a un argentino ideal que fuera negro, mulato o zambo. Esa parte la limpiaron de la historia literalmente. Pero la memoria popular,
la que circulaba entre los correntinos, entre los granaderos, entre los viejos milicianos, sabía perfectamente quién había sido Cabral. Un hombre simple, un soldado de piel oscura, un hijo de la tierra. Ahora, la marcha de San Lorenzo y la construcción estética del héroe. Vamos a ver cómo empieza a cambiar todo. La letra de la marcha de San Lorenzo fue escrita por Carlos Javier Benielli en 1908, casi un siglo después de la mítica batalla. Y la música por Cayetano Silva. Otro dato clave. Silva era uruguayo, mulato, hijo de esclavos, igual que miles de soldados que formaron el primer ejército patrio. Benielli convierte a Cabral en un mártir épico, lo vuelve un símbolo abstracto, y los símbolos abstractos se usan para construir identidad. La marcha repetida en las escuelas, actos, desfiles y cuarteles terminó de fijar en el imaginario nacional la idea de que el primer héroe argentino fue un hombre del pueblo, aunque la historia oficial haya preferido no mencionar cuál pueblo exactamente. Ahora viene el otro punto, el otro ingrediente que estamos desarrollando en nuestra historia. El gaucho, el vago mal entretenido, se convierte en el alma nacional. Entre 1860 y 1880, que es el periodo de la historia que se conoce como la construcción de la Argentina, con Sarmiento, con Mitre y luego con Roca, el gaucho fue perseguido sistemáticamente. Lo consideraban indisciplinado, atrasado, enemigo del progreso o la materia prima para el ejército y si no para la cárcel. Fíjense que vago y mal entretenido era una categoría policial real. Era el título que recibía en su prontuario un gaucho. Pero cuando la inmigración europea empieza a transformar la demografía argentina, las clases altas, las élites, entienden que necesitaban construir un relato nacional. El país parecía dejar de ser criollo. Ya se hablaban decenas de idiomas en Buenos Aires. Ahora, ¿qué hicieron entonces? Inventaron la identidad nacional y fíjense, paradójicamente, eligieron al gaucho como ese símbolo de la identidad nacional. José Hernández va a publicar en 1872 en Martín Fierro. El Estado y las escuelas lo adoptan como una bandera identitaria. El gaucho pasa a ser de enemigo interno al arquetipo nacional, al símbolo nacional. Símbolo nacional. Cabral y el gaucho, las dos caras del mismo mecanismo. Cabral, afrocriollo, humilde, soldado raso. El gaucho, mestizo, marginado, perseguido. Ambos representan al argentino del pueblo. Ambos fueron transformados en símbolos cuando las clases altas los necesitaban como héroes. Cabral, el gaucho y la marcha de San Lorenzo no son piezas de un museo. Son recordatorios de que la Argentina verdadera nació desde abajo. Nuestros héroes más profundos surgieron del rancho, del afrocriollaje invisible, del mestizaje que nos dio forma. Cuando las clases altas, las élites, necesitaron construir un país, descubrieron que no podían inventarlo desde un escritorio. Tuvo que tomar sus símbolos del pueblo. Cabral y el gaucho son los protagonistas ocultos del ADN argentino. Los que hicieron la historia antes de que la historia los registrara. Los que pusieron el cuerpo antes de que existiera la idea de patria. Ese es el verdadero argentino sin domesticar. Ese es el verdadero argentino sin domesticar. Bueno, este era el punto que queríamos destacar en esta columna de hoy. Como siempre, esperando que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes. Ya queda poco de este año de estas columnas de Argentinos sin domesticar y las vamos a aprovechar. Muchas gracias. Nos vemos. Llámame.